Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org, y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Amigo, la genuina vida cristiana es realmente gloriosa, mas no todos son días soleados, sin nubarrones. No todo es miel, sin abejas. No todo es rosas, sin espinas. Hay desilusiones, problemas, pesares, lágrimas, momentos de angustia y desesperación. Y usted va a descubrir en su viaje por el mar de la vida que no siempre se navega en un mar en calma. Existe un maravilloso capítulo en la Biblia que nos dice cómo enfrentar las tormentas de la vida. Y en relación con su propia vida, solo hay dos posibilidades este mismo momento. O usted está experimentando que todo es color de rosa, o está en medio de la más negra y furiosa tormenta. Le prometo que este mensaje, cómo enfrentar las tormentas de la vida, le hablará a su corazón. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Al agradecerles por estar en nuestra sintonía, también les doy mi más cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Tome la palabra de Dios y por favor busque conmigo el libro de los Hechos, capítulo 27. Si usted sabe algo acerca del libro de los Hechos, sabe que este libro es una narrativa. Relata cómo la iglesia primitiva empezó a extenderse y describe los viajes misioneros del apóstol Pablo, y en Hechos capítulo 27 narra del apóstol Pablo a bordo de un barco, y ese barco navega directamente a las fauces de una tormenta feroz. El libro de los Hechos relata cómo Pablo pasó por esa tempestad, cómo Pablo enfrentó la tormenta, y de eso es de lo que deseo hablarle hoy, de cómo enfrentar la tormenta. Me fascina el capítulo 27 del libro de los Hechos, y he predicado de este de vez en cuando, porque al abrir la Biblia allí, usted puede oler el aire salado del mar. Hay algo especial acerca de esta historia. Con un poquito de imaginación, usted puede escuchar los truenos y ver los relámpagos rasgando el cielo. Puede escuchar a las maderas de ese viejo barco abrirse y quejarse y oír el silbido del viento. Es una historia increíble, la historia de este barco en medio de la tormenta. Pero eso trae una pregunta aún antes de empezar a leer. ¿Por qué Dios utiliza casi todo un capítulo en su palabra para contarnos de una tormenta y del barco en la tormenta? Porque es más que una simple historia. El Espíritu Santo ha tomado esta historia y la ha convertido en una increíble ilustración con una gran aplicación espiritual para todos nosotros, porque la vida es como un viaje en el mar. Algunas veces el mar está en completa calma, otras veces el viento sopla suavemente y el sol brilla cálidamente. Y gracias a Dios por esos momentos. Tal vez así es su vida actual. Amigo, disfrútela. Es un regalo de Dios.
Pero a veces el suave viento se convierte en huracán y el cielo se cubre con negras nubes y de pronto nos encontramos en medio de una terrible tormenta. Así es la vida. Este capítulo es una ilustración de cada ser humano navegando entre dos eternidades. Algunas veces las cosas marchan bien, otras veces las cosas marchan muy mal. En esta historia en particular, antes de dar inicio, quiero recordarle que el apóstol Pablo es un prisionero. Él es un preso por predicar el Evangelio de Cristo y las autoridades lo estaban trasladando a Roma para ser juzgado. A propósito, Pablo abordó esta nave como un prisionero. Pero descubriremos que poco tiempo después era el capitán. ¿Sabe? Pablo era diferente a la mayoría de nosotros. Muchos vemos dificultades en toda oportunidad. El apóstol Pablo veía oportunidad en cada dificultad. Usted lo ponía en prisión. Pronto terminaba siendo el carcelero. Él cantaba alabanzas en la noche. Usted lo ponía ante el rey Agripa como el demandado y poco después era el abogado acusador. Él toma toda oportunidad y aplica a esta la palabra de Dios que dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y si se encuentra en una tempestad, vamos a estudiar lo que Pablo hizo y entonces ver cómo lo podemos aplicar y aprender cómo enfrentar la tormenta. Por favor, Hechos 27, empezando en el versículo 20. Aquí él describe la tormenta. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, eso simplemente significa que la tempestad era grande. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tal vez así es como usted está. Se encuentra en medio de una tormenta terrible y toda esperanza parece desvanecerse. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, «Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas». A propósito, alguien me dijo, yo no las he contado, que por lo menos 365 veces encontramos en la Biblia la frase, no temas, una vez por cada día del año. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bien, existen básicamente tres cosas que quiero que usted vea al estudiar este pasaje de las Escrituras hoy. Primeramente, la razón de este tipo de tormentas. Segundo, deseo que vea la reacción de la gente cuando se encuentra en medio de las tormentas. Personas buenas y malas, piadosas y ateas. Y tercero, quiero que vea el resultado de la tormenta, lo que ésta hace en las vidas de los creyentes y en las vidas de los que no conocen al Señor. Quiero decirle que todos nos veremos en medio de una tormenta, seamos creyentes o no. Y básicamente hay 4 clases de tormentas en la vida. Primero, las tormentas normales que llegan porque somos parte de la naturaleza. La Biblia dice que Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Si usted es un ser humano, vive en un mundo que tiene tormentas en forma natural. Y nada podemos hacer al respecto. Segundo, hay otra clase de tormenta en la cual nos metemos y es la que nosotros mismos creamos debido a nuestra necedad y causada por nuestra desobediencia. Es la clase de tormenta en la cual Jonás se metió cuando trató de huir de la presencia del Señor. Se acuerda de esa historia, ¿verdad? Y pasó unas cuantas noches en el acolchonado estómago de un pez enorme que creemos fue una ballena.
¿Cuál fue el problema de Jonás? Que quiso huir de la voluntad de Dios y se metió de cabeza en el ojo de la tormenta. Y tercero, hay las tormentas que Dios nos envía para nuestro propio desarrollo. Recuerda la historia en los Evangelios donde Jesús ordenó a sus discípulos que se subieran en el barco y fueran al otro lado del mar. Jesús sabía que una tormenta les sorprendería, pero Él estaba tratando de enseñarles una lección para su desarrollo en su discipulado. Y algunas veces enfrentamos estas tormentas no porque estemos fuera de la voluntad de Dios, sino porque estamos en la voluntad de Dios. La cuarta clase de tormenta es a la que somos arrastrados por otras personas. Ese es el caso con el apóstol Pablo. Era un prisionero, pero también era un marinero. Quiero decir que él había experimentado naufragios antes, había navegado antes. Era un viajero con experiencia y sabía que este barco no debía hacerse a la mar y trató de advertir a todos, pero ellos no le escucharon. Él estaba custodiado por un centurión. Tenía que obedecer. Los que tenían el poder dijeron que hay que navegar y él navegó con ellos. Algunos realmente pueden identificarse con esto. Muchas veces estamos en medio de torbellinos que no hemos creado. En ocasiones los niños se meten en problemas debido a sus padres, es decir, los pequeños nacen y sus padres son impíos o imprudentes, y ellos son arrastrados en una tormenta debido a sus padres. A veces nos encontramos en dificultad debido a las autoridades sobre nosotros. A veces, mi amigo, la nación se ve en tormentas debido al mal liderazgo, a causa del mal liderazgo, y en ocasiones el Congreso o el presidente o los jueces pasan leyes y nosotros estamos a bordo del barco del Estado y nos vemos obligados a navegar rumbo al juicio. Decimos, desearía poder poner mis manos en el timón. Deseamos que de algún modo poder hacerlo, pero navegamos a bordo de la nave del Estado. Somos prisioneros en este, como lo era el apóstol Pablo, quien realmente no quería zarpar. Por favor, miremos los versículos 9 y 10. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, hay cierta temporada en el Mediterráneo, sobre todo en aquellos días, que usted no navegaba. Por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo tenía su radar espiritual. Él estaba diciendo, no naveguen, no naveguen, no naveguen. Pero el asunto estaba fuera de las manos de Pablo. No había realmente mucho que él pudiera hacer. Ahora observe el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Usted tiene un hombre de negocios. Él es el dueño de la nave. Es un magnate de la navegación, motivado por la ganancia, llevado por la sabiduría mundana. Así que, por un lado tiene al hombre de Dios, y por el otro al hombre mundano. Y el centurión tiene que tomar una decisión. Entonces dice, bueno, no voy a atender al fanático religioso. No voy a obedecer al prisionero. Escucharé al hombre que es obviamente un hombre exitoso. Él es el dueño de esta nave. Y anuncia que van a zarpar. Existen formas de hundir un barco. Hoy en día aún se dan. Estas son las razones de las tormentas de la vida. Permítame decirle cuál fue el error que cometió el dueño del barco y qué es la clase de error que usted también puede cometer. Le voy a dar 5 maneras de hundir un barco. Y estoy hablando hipotéticamente de su barco. Hay 5 maneras de tomar una mala decisión. Y muchos de ustedes hoy mismo están en peligro de hacer una mala decisión
y va a navegar rumbo a una tormenta que no servirá para su desarrollo y se meterá en esa tormenta debido a su desobediencia, necedad o ignorancia. Escuche las 5 formas de hundir un barco. Primero, haga sus decisiones apresuradamente. Leamos Hechos 27:9. Y habiendo pasado mucho tiempo, ellos dijeron: el tiempo pasa rápidamente, es mejor hacer algo. Decidir a prisa, arrepentirse sin prisa. Hay mucha gente que dice: hagamos algo, aunque sea errado. Algunas veces la gente se casa de esa manera, a toda prisa. Algunas veces se toman decisiones de negocios de esa manera. Algunas veces una persona deja de estudiar, deja de trabajar, abandona la iglesia o el hogar, se va a alguna parte, abandona la ciudad, sin ningún liderazgo del Señor. Amigo, escúcheme. Cuando está en medio de una decisión, espere en el Señor. Florezca en donde el Señor le ha plantado hasta cuando Él mismo lo movilice. No piense simplemente que porque el tiempo pasa, usted tiene que hacer algo. Aprenda esto. El Santo Espíritu de Dios no empuja. Él lidera, Él guía, pero jamás empuja. Segundo, usted cometerá errores si depende de la sabiduría mundana y no de la sabiduría divina. Leamos el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Usted va a la gente mundana y pregunta ¿qué debe hacer? Error fundamental. Algunos de ustedes tienen problemas matrimoniales y van a donde un consejero impío para que les diga qué deben hacer. Y acepta consejos que no están basados en la palabra de Dios. Una mujer fue a donde un psiquiatra tratando de encontrar ayuda para su matrimonio y descubrió que el psiquiatra se había casado 4 veces. Hay gente que está tratando de decirle qué hacer, dándole consejos contrarios a la palabra de Dios. Así que una forma de hundir la nave es tomando decisiones apresuradas. Otra manera de hacerlo es dependiendo de la sabiduría del mundo, en vez de confiar en la sabiduría de Dios. Tercero, buscando una salida fácil. Ellos decidieron navegar de todas maneras porque el puerto era incómodo para invernar. Ellos no se sentían cómodos en ese puerto y tomaron una decisión apresurada en base a lo que era más fácil. Y usted siempre se encontrará en problemas cuando actúa de esa manera. Estamos llamados a soportar penalidades como buenos soldados de Cristo. ¿Sabe usted por qué un animal come y bebe? Pues porque quiere comer y beber. ¿Sabe usted por qué un animal copula? Pues porque quiere hacerlo. Simplemente es empujado por sus deseos sexuales. Y hay tanta gente que hace sus decisiones a un nivel animal, en vez de hacerlo a un nivel espiritual. En vez de ser guiados por el Espíritu, son guiados por la carne. Cuarto, haciendo lo que los demás hacen. Leamos en Hechos 27:12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó también zarpar de allí. Eso quiere decir que ellos preguntaron, ¿qué es lo que todos querían hacer? Tomaron votación entre el buen número de pasajeros que había y Pablo fue derrotado por mayoría de votos. Por lo tanto, se hicieron a la mar. Amigo, aprenda lo siguiente y apréndalo bien. La mayoría por lo general está equivocada. No piense que si la mayoría dice que algo es correcto, lo es. El resultado es que mientras la mayoría dice que hay moralidad en nuestro país, la verdad es que vivimos tiempos vergonzosamente inmorales. 2 espías fueron a reconocer la tierra en tiempos de Josué. 10 dijeron que no se podía conquistarla. Solo 2 dijeron que sí se podía. 10 estuvieron equivocados y 2 tuvieron la razón. Cuando el pueblo de Israel no tenía un rey y querían tenerlo, vivían bajo una teocracia, pero querían una monarquía. Surgió la pregunta,
¿Cuántos de ustedes quieren tener un rey? Todos votaron a favor de tener un rey. Y tuvieron a Saúl. Dios les dio lo que ellos querían, pero después de un tiempo ellos no querían lo que tenían. La mayoría se equivocó. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, Pilato preguntó a la muchedumbre: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? La Biblia dice que ellos escogieron a Barrabás y crucificaron a Jesús. Nunca se ha cometido sobre la faz de la tierra un crimen tan espantoso, pero se lo hizo por el deseo de la mayoría. Y hay muchas ocasiones cuando jóvenes y adultos quieren hacer algo y están determinados a hacerlo, pero por aparentar consultan con varias personas y tratan de reunir votos o permiso para hacer lo que iban a hacer de todas maneras, con votos o no, con permiso o no. Usted hunde su barco si va con la mayoría. ¿Sabe usted lo que es una mayoría? Mucha gente unida por su ignorancia. Eso es. Quinto, depender de las circunstancias. Quiero decir, tomar decisiones de acuerdo a la circunstancia. Veamos lo que dice el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Soplaba un viento suave y ellos dijeron: miren esto, el sol está brillando, el mar está en calma, el viento sopla en nuestra dirección. Debe ser la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que hay mucha gente que se deja guiar por las circunstancias? Muchas personas dicen: bueno, ya le dije a Dios que si no quiere que lo haga, no debe permitir que me suceda. O dicen: debe ser la voluntad de Dios. Todo parece tan bien y correcto. Solo circunstancias. Y un suave viento pronto se transforma en una horrible y feroz tempestad que hundirá el barco. Me permite hacerle una pregunta muy personal. Su relación con Dios depende de las circunstancias. Quiero decir, si todo está marchando bien, esa es la voluntad de Dios para su vida. Pero cuando vienen las tormentas, usted pregunta: ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué me está sucediendo esto? Es más, ¿tiene usted ahora mismo una relación personal con Dios? Si no la tiene y desea tenerla, le invito a que diga la siguiente sencilla oración: querido Dios, reconozco que muchas veces las tormentas y problemas de mi vida son el resultado de mis propias acciones, de querer hacer las cosas independientemente de ti. Perdóname y ayúdame. Señor Jesús, quiero tenerte en mi corazón y en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Ven ahora mismo y hazme una nueva criatura. Confío en tus promesas y me aferro a tu palabra. Y gracias por amarme, perdonarme y salvarme. Lo pido en tu nombre. Amén. Y si en forma sincera y con convicción usted hizo esta decisión por Cristo, le invito muy cordialmente a que nos escriba. Nos alegraremos espiritualmente con usted y tendremos la oportunidad de orar por usted y su nueva vida espiritual como creyente en Jesucristo. Así es. Y amigo, amiga, si desea el mensaje completo, cómo enfrentar las tormentas de la vida en CD, este solo cuesta $6, incluyendo su envío. Puede adquirirlo al llamarnos gratuitamente al 1-800-647-9400 o remita su cheque o money order en dólares mencionando cómo enfrentar las tormentas de la vida a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Cómo enfrentar las tormentas de la vida es parte de la serie en CD, igualmente titulada Cómo enfrentar las tormentas de la vida, pues la vida es como un viaje. En ocasiones surcamos el mar calmadamente, acompañados de suaves brisas, pero esas brisas se transforman en huracanes
oscureciendo nuestro cielo y lanzándonos al violento mar de la vida. El pastor Adrian Rogers desea ayudarle a descubrir lo que la palabra enseña acerca de cómo enfrentar las tormentas de la vida con esta serie de 7 enseñanzas en CD. Hallará la serie completa en elamorquevale.org o para mayor información, llámenos al 1-800-647-9400. En el 1-800-647-9400 se le atenderá en español las 24 horas del día. El amor que vale se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Si le es posible enviar una ofrenda, en agradecimiento recibirá el folleto del pastor Adrian Rogers titulado ¿Cómo enfrentar las tormentas de la vida? Llámenos, escríbanos o visite elamorquevale.org. Gracias por estar con nosotros hoy. Acompáñenos nuevamente en la próxima enseñanza del pastor Adrian Rogers, donde una vez más estudiaremos la palabra de Dios juntos para descubrir más acerca de su eterno amor, el amor que vale.